Es una preciosa tarde donde el día de hoy se nos dio el privilegio precisamente de conectarnos a través de este medio de Facebook con nuestra iglesia Misión Ebenezer Family Church. Ahí ya tenemos a nuestra hermana Lupita Laureano, que ya se está conectando juntamente con nosotros en Facebook. Vamos a esperar un poquito más, ¿verdad? Para que logren conectarse a algunos otros hermanos, ¿verdad? Para que podamos dar inicio a esta enseñanza de nuestra iglesia Misión Ebenezer Family Church, ubicada en Carson, California, ¿verdad? Donde tenemos la grata bendición de poder compartir la poderosa palabra de Dios, y que el día de hoy vamos a estar llevándola a cabo, ubicada en el libro de Colosenses capítulo 4, en donde estaremos desarrollando esta preciosa enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Antes que todo, ¿verdad? Gracias por a todas aquellas personas, ¿verdad?, que nos dan la oportunidad de entrar hasta sus hogares y poder estar en comunión con la iglesia de Cristo Jesús, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado la grande bendición de poder escudriñar la palabra de Dios, donde nuestras vidas van a ser edificadas, donde nuestros hermanos en Cristo van a estar allí bendiciéndonos, ¿verdad?, a través de su santa y bendita palabra. Gracias al Señor por esa grande bendición que el Señor nos ha dado. Bueno, pero vamos a empezar, ¿verdad? Entonces, nuevamente anuncio, ¿verdad? Este es un servicio que se está dando de nuestra iglesia Misión Ebenezer Family Church aquí en Carson, California. Si usted quiere tener contacto con la iglesia, tiene que irse a www.misionebenezer.org, y ahí si tiene alguna necesidad de oración o cualquier otra situación que se le presente, pues ahí estamos presentes, ¿verdad? Juntamente con ustedes, ¿verdad? Y gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de su hogar, hasta la comodidad de su casa. Y vamos a empezar este servicio de enseñanza que va a estar desarrollada en el libro de Colosenses capítulo 4, donde vamos a escudriñarla y vamos a ser edificados por la palabra de nuestro Dios. De ahí donde usted se encuentre, incline su rostro y vamos en oración pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que nos dé la dirección, que nos ayude a través de su Espíritu Santo para dar esa comunicación perfecta en el Señor, en la palabra de Dios. Padre Celestial, incline su rostro. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de compartir tu santa y bendita palabra. Señor, gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que se están tomando el tiempo para conectarse juntamente con nosotros, Señor, a través de esta plataforma, Señor, de internet, a través, Señor, de esta plataforma donde nuestra iglesia Misión Ebenezer Family Church todos los miércoles se lleva las enseñanzas poderosas de tu poderosa palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, predisponga sus corazones, que ponga ese deseo, Señor, esa hambre por la palabra de la palabra tuya, Señor, esa palabra, Señor, que esos oídos, Señor, se abran, esos oídos espirituales de mis hermanos, Señor, para que puedan juntamente conmigo, Señor, gozarnos de tu santa y poderosa palabra que nos trae edificación a nuestras vidas, Señor, y que nos quieres ayudar en nuestro diario vivir, Señor, y con esos poderosos principios que tú nos das en tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Donde quiero hacer un contexto histórico con relación a este libro por el cual fue escrito, precisamente como lo vemos en capítulos anteriores, donde nuestros hermanos pastores han llevado estas enseñanzas, y precisamente se presenta en esta iglesia de los Colosenses, pues
hay una mala información o una falsa doctrina que se estaba metiendo en la iglesia, ¿verdad?, de los colosenses, en la ciudad de Colosas. Entonces, vemos, ¿verdad?, claramente de que al Señor Jesucristo no lo tienen como Dios, sino como si lo tienen a los ángeles y a las potestades, los tienen como más altos que el Señor. Entonces, el apóstol Pablo, ¿verdad?, el apóstol Pablo hace mención precisamente en esta carta a los colosenses con relación a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a empezar con con el capítulo 4 del libro de Colosenses, y dice así: amados, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y nosotros empezamos con precisamente con el capítulo 4, el versículo 2, donde dice que la vida secreta de la oración y la vida externa de dar testimonio. Y esta conjugación de la oración y la vida rutinaria, la vida común y corriente que diariamente nosotros llevamos, es precisamente va junto. Entonces, cuando uno lee la escritura y dice así, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Entonces, aquí hace mención el apóstol Pablo, ¿verdad? Manda esta carta a los colosenses, ¿verdad? Y lo dice muy contundentemente: perseverad en la oración. Y es importante a veces cómo se identifica a un verdadero cristiano. Primeramente, un verdadero cristiano es un hombre de oración, una mujer de oración, que siempre está conectado con el Espíritu Santo del Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Hay una conexión. Entonces, y como lo dice el versículo 2, ¿verdad?, velando en ella en acción de gracias. O sea, siempre, no importa las circunstancias por las que nosotros estemos pasando, aún así nos dice la Escritura, nos exhorta a que velemos con acción de gracias, que siempre agradezcamos, ya sea con algo malo o bueno, siempre agradeciendo a Dios por todo lo que estamos viviendo en nuestras vidas. Y también lo está mencionando, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Y miren nada más qué bendición. Uno puede formular algún mensaje poderoso, un mensaje desde de la Escritura, pero la oración es algo más allá. O sea, es la conexión entre el ser humano y las almas. En este caso, el Espíritu Santo nos da la palabra que necesita ciertos hermanos nuestros en el momento que por lo que están sucediendo, lo que está pasando, y es precisamente para que el Señor nos abra puerta para la palabra. O sea, está hablando, o sea, no depende esa comunicación. Nosotros podemos hablar, pero la conexión entre uno y las necesidades del pueblo de Dios, o sea, cuando uno está compartiendo la palabra, la oración es fundamental, porque Dios nos conecta juntamente con las necesidades del pueblo de Dios, con las necesidades que nosotros tenemos. Entonces la palabra de Dios va a llegar en el punto. No sé, cuántas veces nosotros no hemos escuchado dentro de nuestras iglesias, ¿verdad?, de que hay personas que dicen: pero ¿cómo se dio cuenta esta persona de mis problemas? O sea, parece que están hablando de mí, de mi situación, de la problemática por la que estoy pasando. Entonces, el Espíritu Santo, precisamente aquí el apóstol Pablo está enfatizando de que la oración es precisamente la conexión, pidiéndole a Dios para que nos conecte precisamente con la necesidad que nosotros tenemos, pero Dios es tomando control, ¿verdad? Tomando la situación que nosotros estamos pasando, y Él la hace
más somera, más tranquila, pues podremos pasar por situaciones difíciles, mas sin embargo nosotros vamos a tomarla con esa tranquilidad que solamente Dios nos la puede dar, ¿verdad? Precisamente, como lo dice la Escritura, mi paz os dejo. Y mire nada más esta Escritura que lo dice así la palabra de Dios, mi paz os dejo, mi paz os doy. Allí está hablando el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está hablando y está diciendo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy. Mire nada, qué precioso está acentuando ahí nuestro Señor Jesucristo. Y yo no doy la paz como la da el mundo. O sea, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano, y es precisamente el que uno pueda perseverar en la oración. En este caso, podemos ver que las vidas y el ministerio en las que nosotros a veces o estamos viviendo, estamos trabajando, es necesario e importante una vida de oración. O sea, va a haber una manifestación. La vida secreta de oración que nosotros tenemos con la vida externa de dar testimonio. ¿Por qué? Porque hay una conjugación. O sea, van tomadas de la mano la oración y la vida que tú estás viviendo ante los demás, ante nuestros hermanos en Cristo Jesús, ante las otras personas que están a nuestro alrededor. Eso se va a hacer manifiesto, tu vida de oración y tu vida personal, cómo tú te llevas en tu vida diaria. Y es precisamente el alimentarse de la palabra de Dios es importante. ¿Por qué? Porque nos da la pauta, nos da la dirección que nosotros necesitamos precisamente para poder ser guiados a través del Espíritu Santo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, la antigua palabra griega traducida a perseverar es construir en el cimiento. Eso es a lo que se refiere. Lo que sí perseverar es construir en el cimiento, lo cual significa el mantenerse uno fuerte. Y tiene siempre la connotación de estar adherido a una persona o cosa perseverando. En este caso, ¿verdad? Es importante en este pasaje, ¿verdad? La persistencia es algo que se hace mención vez tras vez. En este tipo de oración en perseverancia es importante, pero no es fácil de hacer. Se dice así, ¿verdad? Perseverar en oración habla de un gran esfuerzo aplicando de una manera calmada. Las puertas del cielo no deben ser azotadas por un arma, sino por muchas. O sea, en este caso es como nosotros cuando estamos en oración, estamos llegando hasta el trono de la gracia. Se están abriendo los cielos. ¿Para qué? Para que esas necesidades que el pueblo de Dios necesita ser resueltas, el Señor precisamente nos da la oración, esa conexión entre el hombre y nuestro Dios, entre el hombre y el Espíritu Santo de Dios. Así hay esa conexión poderosa, ¿verdad? Donde nosotros a través de la oración estamos lanzando flechas y estamos debilitando, ¿verdad? En este caso estamos debilitando en la dimensión espiritual el enemigo de nuestras almas, en este caso Satanás, quiere tapar esa entrada directa con nuestro Dios. Lo dice bien la palabra de Dios, ¿verdad? Que el momento que nosotros oramos, hay esa conexión, se rompe todas esas barreras, ¿verdad? Que se encuentran ahí en el medio espiritual, en cómo se le llama, en el aire, o el príncipe de la potestad del aire quiere parar nuestras oraciones. Pero ¿qué sucede cuando nosotros oramos? Pero precisamente lo dice, perseverad en la oración. Y nuevamente hago mención, aunque soy muy recurrente con esto, para que, mire nada más lo que dice, ¿verdad? En el versículo 3 dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Y eso es precisamente, a veces nosotros podemos tener, no podemos tener facilidad de palabra, pidámoselas al Señor. Lógico, tenemos que estudiar la Escritura, tenemos que estar versados en la palabra de Dios.
y desarrollarlo en cuanto uno lo empieza a ejecutar, inmediatamente Dios nos va a dar esa fluidez y nos va a dar esa conexión con esas necesidades que tiene el pueblo de Dios y mandando ese mensaje que necesita el pueblo de Dios, o sea, los creyentes en Cristo Jesús. Y así es como se hace esa conexión. Por eso se requiere, ¿verdad?, que tengamos una vida de oración, una vida de oración poderosa en Cristo Jesús, pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos haga esa conexión poderosa juntamente con Él. Y luego dice más abajo, dice, velando en ella con acción de gracias. Mire nada más qué precioso. Velando con ella en acción. Debemos demostrarnos vigilantes en la oración, pero siempre orando con acción de gracias por todas las grandes cosas que Dios ha hecho. O sea, acción de gracias es algo importante. No importa lo que estemos pasando, Señor, gracias. Si tenemos esa enfermedad, Señor, gracias aún por esa enfermedad que ha tocado mi cuerpo, Señor, porque me has despertado, me has conectado. Y a veces el Señor usa ese tipo de situación, o lo puede permitir, más que todo. Dios permite. Si estamos un poquito alejados, el Señor permite. ¿Y qué hacemos cuando tenemos necesidad? Clamamos al Señor. Pero ¿qué pasa cuando nuestras cuentas bancarias están llenas? Pues no necesito de Dios. Así pensamos, llegamos a creer. Pero ¿de dónde viene la bendición? O sea, poniéndolo en otra perspectiva. ¿Quién te ha bendecido? Dios es el que te ha bendecido. Entonces da gracias. Si te está yendo bien, si tu cuenta bancaria está llena, dale gracias a Dios, porque de Él proviene todo. No es por mi inteligencia, no es porque podría decir, no, pues es que soy muy capaz. Hay gente que piensa así, pero no es cierto, porque la vida es prestada. Simplemente Él es vida en sí mismo, nuestro Dios, Él es vida en sí mismo. Yo no soy vida en sí mismo. El día que muera, se acabó la canción, se acabó la situación de aquí, y no está en mi control, sino está en las manos de Dios. Entonces, la acción de gracias, así como lo dice la Escritura, siempre con ruegos, ¿eh? Siempre con esa visión de decir a nuestro Dios, gracias, Señor, gracias por esto, gracias por mis hijos. Y aún así, el Señor siempre nos mantiene bendecidos en todas las maneras. Hay veces a través de una enfermedad se ve qué tan importante es la salud. Si no hubiera esa enfermedad, tampoco no sabríamos qué tan bueno ha sido Dios con nosotros, que nos ha dado salud, nos ha dado nos ha suplido nuestras necesidades, y en toda situación nos ha ayudado el Señor. Berkeley, que es un teólogo, dice de la palabra velando, literalmente en griego significa el estar alerta y vigilante. Otra vez, si ven cómo está apuntando hasta este teólogo lo está apuntando, dice que estemos alertas. La frase bien podría significar que Pablo les dice a ellos que no se vayan a dormir cuando están orando. Algunas veces, debido a lo cansado de nuestro cuerpo, y así es cierto, luchamos contra sueños mientras oramos. En otras ocasiones oramos como si estuviéramos durmiendo, y nuestras oraciones simplemente suenan cansadas y somnolientas. Y eso es cierto. Hay veces el mantenerse despierto, o sea, el que podamos discernir lo que estamos pidiendo. Hay veces, ora por nosotros, hermanos, pero a veces no entramos en la necesidad. Hay veces ¿cómo se sentirá esa persona que en realidad se tomó el tiempo para hablar contigo y decir, ora por mí? ¿Por qué? Porque tiene necesidad. Entonces uno debe ser sensible a las necesidades de las demás personas y tomarse el tiempo y orar por esa necesidad que está pasando a algunos de nuestros hermanos o gente que no conoce a Dios, pero que el simple hecho de que se haya tomado la molestia o el tiempo de llamarte es porque ha puesto su fe en Cristo Jesús. Increíble, o sea, a veces nosotros no lo captamos, que su fe está trabajando. Desde el momento que la persona levanta el teléfono y te está pidiendo oración,
está poniendo su fe a trabajar, a pedir, está confiando en Dios de que Él va a hacer algo poderoso, y eso es precisamente lo que necesitamos, ¿verdad? Precisamente que nosotros nos centremos en la oración y clamemos, que podamos sentir. Imagínense nada más que el Señor nos pusiera en la carga y que nos hiciera sentir lo que las otras personas están pasando, la necesidad, y que nosotras pudiéramos sentir en nuestras emociones la necesidad. Si hubiera un chip o algo, o alguna conexión, y que nos la pusiéramos en nuestra cabeza, ese contacto a nuestra cabeza, y que pudiéramos sentir lo que la gente está sintiendo, wow, sería algo tremendo, ¿no? Porque entonces nosotros podríamos discernir en realidad lo que la persona está sufriendo, y eso es precisamente que el Señor nos da esa grande de bendición, que nosotros seamos esa conexión, ¿verdad? Esa conexión, el que podamos clamar al Señor, clamarle al Señor por esas necesidades que ellos están pasando. Y qué precioso, gracias al Señor, para aquellos que le conocemos, ¿verdad? Y aquellos que estamos empezando. Posiblemente hay personas que apenas están empezando a conocer al Señor, pero de una vez que estas personas empiezan a tener esa conexión con Dios, y el Señor empieza a manifestar su amor por ellos, aunque ya lo está manifestando, el simple hecho de que están vivos ya es una manifestación de su amor por ellos. Pero necesita uno decirles a ellos de que ellos son beneficiados por el amor de Cristo, el amor de Dios, que Él, no importa la situación que pase, Él los ama. A veces piensan, no, es que yo necesito hacer esto para que Dios me ame. No, porque su amor es incondicional. Entonces, luego dice, la oración debe de estar mezclada con alabanza. Yo he escuchado de que en la Nueva Inglaterra, después de que los puritanos se asentaron allí, ya hace tiempo, ellos tenían muy seguido un día de humillación. O sea, está hablando de los tiempos históricos, ¿verdad? Precisamente, si estamos hablando en los 1800, 1700, en este caso, que son los puritanos. En este caso, Berkeley, que uno de los comentarios de Berkeley está hablando, ¿verdad?, de que anteriormente hacían un día de humillación, un día de ayuno y de oración, hasta que ellos tenían tantos días de ayuno, de humillación, a que al fin fue ese encuentro poderoso, o sea, ese encuentro extraordinario que tuvieron con Cristo Jesús, ¿verdad? El hecho que se abren las puertas de los cielos, y eso es algo que nosotros tenemos que manifestarlo, que cuando nosotros nos metemos en ayuno y oración, las ventanas de los cielos se abren, literalmente, ¿verdad? Se abren, ¿para qué? Para que llegue la bendición. Bueno, en principal, estamos hablando en términos espirituales, pero la bendición es más real. Es una más real que usted y que yo. Entonces, es precioso saber, ¿verdad?, que el Señor nos da ese beneficio poderoso en Él, ¿verdad? De que cuando nosotros nos encontramos orando, Él nos bendice de una manera extraordinaria. Y luego dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Pablo pareció decir, mientras nosotros estemos en la lista de oración, por favor, oren por nosotros. Pero Pablo no pidió por una oración para sus necesidades personales, las cuales eran muchas, ¿verdad?, las que tenía Pablo, sino para que el Señor se nos abra puerta para la palabra. Imagínate, qué interesante. O sea, él no pedía por sus propias necesidades, sino pedía algo más importante, que le abriera a Dios las puertas. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Por eso la Escritura hace alusión precisamente a de que primero pidamos el reino de Dios y su justicia, y lo demás se nos va a anexar. Primero busca el reino de Dios, y ¿qué va a pasar? El Señor, tú cuidas sus intereses del Señor, y el Señor va a cuidar de tus propios intereses. Qué precioso es saber esa bendición de parte de Dios, ¿verdad? Entonces sí es algo importante que nosotros tengamos esa vida de oración. ¿Por qué? Para que se abran las ventanas, o sea, para que la mano de Dios poderosa
empiece a trabajar alrededor de aquellos seres queridos nuestros, de aquellas necesidades de aquellas personas. Hay personas que dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? Dobla rodillas. Y cuando hay dobla rodillas, algo va a suceder. Claro que sucede. Dios no se queda con nada. Siempre no nos deja ni en vergüenza nosotros como cristianos. Simplemente uno habla con esa autoridad porque conoce al Señor, cómo ha actuado vez tras vez en nuestras vidas. Y eso es algo importante, ¿verdad?, que el Señor hace en nuestras vidas cristianas, ¿verdad? Luego dice, Colosenses capítulo 5-6 dice, la vida exterior como un testigo. Dice, andad sabiamente, no, versículo 5 de Colosenses capítulo 4 dice así, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y es precisamente entrando en esa connotación, ¿verdad? Nos habla que andemos sabiamente. Nosotros como cristianos clamamos o compartimos la palabra de Dios. Lo que Dios nos dio de gracia, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo damos de gracia, porque Dios tuvo misericordia de nosotros y ahora en agradecimiento nosotros compartimos ese mensaje, esos principios que están ahí en la palabra de Dios, ¿eh? Entonces, pero a la vez también el apóstol Pablo aquí en este caso dice que debemos andar sabiamente para con los de afuera, que la importancia a veces hay, la vida del cristiano tiene que tenemos que ser libros abiertos. Dice, un libro abierto tú lo vas a poder leer, y esa es precisamente, tu vida debe tener esa claridad, ese nitidez, que tú puedes observar, que tú puedes ver al mismo persona que está aquí, es la misma persona que está en la iglesia, es la misma persona que se comporta igual, no cambia ni su vocabulario, sino es la misma persona. Entonces, qué precioso es saber eso, ¿verdad? Que nos pide, ¿verdad?, que la vida de un cristiano no puede solamente remitirla en la recámara de oración, en este caso, ¿eh? También la vida cristiana debe ser práctica. Eso es a lo que se refiere, vivirla, la cual se vive sabiamente para con los de afuera, en este caso, con la gente que no conoce de Cristo Jesús. La forma en que hablemos tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? Así que debemos dejar que vuestra palabra siempre sea con gracia. ¿Qué significa gracia? Favor, o sea, el que hablemos correctamente, que hablemos con esa claridad. No crítica, no, o sea, criticar, ¿para qué? No tiene sentido que estemos criticando, porque entonces seríamos de las tinieblas y no de la luz, cuando nosotros representamos al Dios eterno. Entonces, nos dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. La palabra gracia tiene en la raíz de la palabra griega un posible doble significado de la gracia de Dios y de la bondad de la humanidad, como lo dice Robertson, que es un teólogo, también así lo manifiesta él, ¿eh? Entonces, que seamos la sal, que le pongamos sazón a nuestras palabras, que podamos tener una comunicación con los demás, que puedan conocerlo en una forma práctica. Y a veces nosotros reconocemos que muchos de las personas que vienen por la primera vez a Cristo Jesús no conocen ni los versículos bíblicos. Entonces hay veces que hay que explicarles poco a poco, ¿verdad? Qué es lo que significa, qué es lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra a nosotros. O sea, esos principios que precisamente que son prácticos en nuestra vida diaria, en nuestra vida en nuestro trabajo, en nuestros compañeros, cómo es nuestro trato, hasta eso. El Señor está ahí, nos da tantos consejos a través de su palabra, tantos consejos que nosotros lo debemos de asimilar, ¿verdad?, de una manera poderosa, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En otras palabras, lo que Pablo creía que era que los cristianos habrían de responder a otros con la verdad bíblica. O sea, la palabra de Dios es práctica, la podemos vivir, pero necesitamos conocerla. Necesitamos conocerla. El cómo uno
las personas que están a nuestro alrededor están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿por qué lo debemos de tratar bien? Porque están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Para Dios son importantes. Si para Dios son importantes, ¿cómo deben de ser para el cristiano? Importantes. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Entonces, hay una correlación, ¿verdad? Precisamente con cómo hay esa vivencia de la palabra de Dios. Entonces, nos dice, ¿verdad? Que tenemos que ser, en este caso, transparentes. Que hay una transparencia. O sea, que en otras palabras, que tu hablar sea siempre de un encanto afable, que es sazonada con el ingenio de la sal, en este caso, ¿verdad? Para que de esta manera sepa responder correctamente en cada situación. En este caso se explica que hay un mandato interesante de parte de Dios. Es muy cierto de que el cristianismo en la mente de muchos está asociada a un tipo de santurrones. No sé si a veces, esos santurrones. No, o sea, hay un sazón en nuestras palabras, algo agradable. Inmediatamente la gente va a escuchar música para sus oídos, que es la palabra de Dios, que son esos principios prácticos, simples, que en la manera práctica se desarrollan de una manera simple. Eso es lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Y que no tiene mucho que buscar, sino es simple, y así es, no es complicado. No es complicado. Dios no lo hace complicado, sino al contrario, Él lo quiere que lo hagamos fácil en nuestras vidas, ¿verdad? Dice, el cristiano sabe de encomendar su mensaje en el encanto y el ingenio, la cual estaban en Jesús mismo. Ellos se deben de esforzar en cultivar el regalo de una conversación placentera. Bueno, está hablando precisamente esto, ¿eh? Y sabia, y de esta manera ellos pueden ser capaces de hablar apropiadamente para con cada individuo, sus necesidades con las cuales ellos están en contacto. Ahora vayamos al Colosenses capítulo 7, versículo 9. Miren lo que nos dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para este mismo, para que conozca lo que nosotros se refiere, y conforme vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que sea uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Miren nada más, o sea, vemos a Tíquico y Onésimo, son nombres a veces medios raros, ¿verdad? Pero que fueron consiervos, en este caso, personas que el apóstol Pablo los estuvo ministrando en la palabra, y que ellos después se hicieron pastores de iglesias, se hicieron líderes en otros lugares, en este caso como los colosenses. Hay veces que el apóstol Pablo nunca había ido a esos lugares, mas sin embargo esos siervos del Señor, que en este caso como son Tíquico y Onésimo, ellos llevaron el mensaje de la palabra de Dios y se formaron iglesias. Y ya es precisamente lo que nos manda el Señor, ¿verdad? Que compartamos la palabra. Y el Señor, si el Señor nos hace el llamado, el Señor te va a preparar. Te va a preparar. No solamente Dios ya te hizo el llamado, no, sino también Dios no nomás te hace el llamado, sino hay un ayuda celestial de parte de Dios para que nosotros podamos llevar esa obra poderosa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué precioso saber eso, ¿verdad? Como lo dice, ¿verdad? Que como Tíquico, y como lo dice, ¿verdad? Tíquico, amado hermano, así lo está diciendo el apóstol Pablo. Aparentemente los cristianos colosenses no sabían quién era Tíquico. Él les llevaría esta carta a ellos. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Y ese es el mensaje. Nosotros compartimos la palabra de Dios a través de este medio. ¿Y qué va a pasar? Que se va a comunicar a otros. Esto, lo que recibimos por gracia, nosotros
los que recibimos lo damos de gracia. El día de hoy nos tocó a nosotros compartir la palabra de Dios, pero ¿qué sucedió tiempos atrás? Que alguien más se tomó el tiempo y nos discipuló, nos dio la enseñanza, y ahora, gracias a Dios, por la pura misericordia de Dios, ahora estamos nosotros, ¿verdad?, compartiendo la palabra, así como muchos de ustedes que están el día de hoy conectados, que también compartimos. Posiblemente no sea 10, 20 o 30 personas, pero uno. Hay veces que nos toca también a nosotros compartir a una persona, 2 personas, la palabra de Dios, y eso es precisamente los grupos, en este caso como nosotros que tenemos los grupos de discipulado, allí nos reunimos y empezamos a escudriñar, y en la comodidad de nuestros hogares, en la comodidad de 3, 4, 5 personas, podemos hacer preguntas. En este caso aquí pues simplemente lo estamos haciendo a través de esta plataforma, pero si alguno de ustedes quiere conectarse a través de los grupos de discipulado, ahí van a hacer sus preguntas. Es que yo no entiendo esto, es que yo no entiendo lo otro. Ahí vamos a disipar esas preguntas que usted tenga y los vamos a llevar precisamente al conocimiento de la palabra, no de quién soy yo. No, eso no importa. Aquí lo que importa es Cristo Jesús, que usted conozca al Cristo de amor, al Cristo de misericordia, que el que nos ayuda diariamente a sobrellevarnos en nuestro diario vivir juntamente con el Señor. Qué precioso saber eso, ¿verdad? De que Dios tiene esa bendición tan grande para con nosotros, y el que podamos escudriñar, ¿verdad? Y luego dice también en otra parte, dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, y es precisamente, en este caso, podemos observar que no nomás hay una sola persona, sino hay varias personas, ¿no? En este caso, ¿verdad? Y tenemos a este apóstol Pablo que le está diciendo, Onésimo era un esclavo, se creía que Onésimo era un esclavo de Colosas, ¿verdad? Y que él llegó al conocimiento de la palabra de Dios y conoció a Pablo, y a través de Pablo, predicándole Pablo, él fue convertido al Señor. El Señor lo alcanzó y ahora es un siervo del Señor, y ahora, como lo dice Pablo, el siervo de Dios, el siervo del Altísimo. Mira nada más que precioso, y es precisamente lo que ahora nosotros podemos observar y compartir, que vez tras vez que compartamos la palabra va a haber ese toque en su corazón, el toque en la vida de las personas, y es precisamente ese es el propósito por el cual nosotros estamos el día de hoy compartiendo, para que conozcan del Señor, para que conozcan de Cristo Jesús. Y dice Colosenses 4, 10 y 11, que está prácticamente aquí está dando uno de los saludos a 3 de los fieles de los judíos que estaban con Pablo y que eran amados por Pablo, ¿verdad? Y dice, Aristarco, miren, dice lo que dice la palabra de Dios, versículo 10, dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle. Y Jesús, llamado justo, que sean los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Y miren nada más que precioso, o sea, aquí tenemos a estos personajes bíblicos, en este caso, ¿verdad?, que estuvieron juntamente y que eran judíos, ¿verdad? Y que Aristarco, mi compañero, miren nada más, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. O sea, había esa conexión, enfoque que el apóstol Pablo, que a través del Espíritu Santo le estaba dando crecimiento a estos siervos de Dios que formaron posteriormente iglesias. Y es precisamente ellos iban y compartían, ¿verdad? Compartían la palabra de Dios, y a través de esa poderosa palabra ellos llegaban ese mensaje. Y eso es precisamente, hay una conexión entre el apóstol Pablo y estos siervos de Dios, como lo es Aristarco, ¿verdad?
y como lo es Marcos. Y miren, hay esa conexión y vemos la transformación. Y cuando nosotros, por ejemplo, Marcos, que era el sobrino de Bernabé, si ustedes en el libro de los Hechos, decía el apóstol Pablo, este no me sirve, pero vemos ahora a un Pablo diferente, a un Pablo que antes desechaba a Marcos, que era el sobrino de Bernabé. Lo desechó, este no me sirve. Apenas empezaba, y es a veces que tengamos nosotros cuidados. A veces nosotros queremos, este no sirve para nada. O sea, lo podemos manifestar así de esa manera, pero no. Dios está llevando a una persona en un proceso. Dios mantiene esa unión, ¿verdad? Mantiene esa bendición tan preciosa, va creciendo, y así como lo vemos de manifiesto, va creciendo las personas, y poco a poco se van arraigando, y así como nosotros lo podemos manifestar, si lo ponemos a nombres. En este caso estamos viendo aquí a Aristarco, pero también nosotros podemos tener a un con nombres diferentes, a un Paco, a un Gonzalo, o nombres comunes y corrientes, que en su principio a veces como que desfallecen, como que van así, como que son fieles y como que no son fieles. Así sucede, hasta que Dios los va afirmando. Entonces, la paciencia que Dios tuvo con nosotros es la misma que nosotros tenemos que tener con nuestros hermanos en Cristo Jesús, y apoyarlos y darles ese, ese realce, ese apapacho, de que siga adelante, mi hermano, porque cuando vamos en grupo, ¿cómo nos sentimos? No, pues nos sentimos fuertes. Pero ¿qué tal en este caso cuando fue dejado el apóstol Pablo solo? Pues se sentía desfallecer, mas sin embargo, ¿qué es lo que lo mantuvo? La fe en Cristo Jesús. Él fue fiel hasta la muerte, el apóstol Pablo, y cuando él llegó a Roma, no estaba en un hotel 5 estrellas, hermano, estaba en la cárcel. Fue llevado precisamente a Roma, y posteriormente, como nosotros lo sabemos, ¿verdad? Como lo dice la palabra de Dios, más bien, ¿verdad? La palabra de Dios dice que fue llevado a Roma, aunque en la historia secular dicen que fue muerto, pues, el apóstol Pablo, ¿verdad? Donde lo decapitaron. Entonces, no estaba en un hotel 5 estrellas, pero ¿qué es lo que trato de decir? Es de que el impulso, la comunión de hermanos en Cristo Jesús es importante. El hecho de que un hermano esté a nuestro alrededor, algún otro, nos motiva. Debe haber una motivación, y aquí el apóstol Pablo lo enfatiza de manera extraordinaria. Lo está diciendo, ¿verdad? Mi amado, mi compañero de prisiones, mira, Aristarco, mi compañero de prisiones os saluda. O sea, está haciendo saber a la iglesia de los colosenses de que, aunque posiblemente ni lo conocían a Aristarco en ciertos lugares, mas sin embargo, como lo hace mención el apóstol Pablo aquí, vemos a este hombre, ¿verdad?, que fue importante en la vida de Pablo, y que Dios lo puso con Pablo. ¿Para qué? Para crecimiento, porque la iglesia de Cristo Jesús no terminó con Pablo, sino que siguió adelante, siguió tomando un realce grande, y es precisamente por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros nos mantengamos motivados en la palabra de Dios, motivándonos unos a otros. ¿En qué? En la palabra. Es importante. Sí, ¿qué sucede? Yo recuerdo algunos, ¿verdad?, que cuando usted ve un fogón, o cómo se le llama, cuando usted está quemando leña, pero si usted aleja un tizón fuera de eso, pues se va a enfriar. Mas sin embargo, lo acerca al fuego, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a encender, se mantiene encendido. Entonces aquí tenemos al apóstol Pablo, ¿verdad?, que mantiene encendidos a la iglesia de los colosenses. Manda esa carta, ¿verdad? Y esa carta es poderosa, ¿verdad? Donde en un principio a Marcos, ¿qué le dice a Marcos? No me sirve, pero después
mándame Marcos para que me consuele. O sea, ya un Pablo fundamentado, un Pablo crecido en el Señor, ahora lo podemos observar de que está alimentando, está, ¿cómo se llama? Dándole esa realce a la iglesia del Señor con palabras edificativas, con palabras adelante, no se te olvide, haz oración, haz esto. Entonces ahí tenemos un Pablo, ¿verdad? Precisamente motivando a la iglesia de Cristo Jesús. Luego dice en capítulo 4, 12 y 13, dice, os saludo a Epafras. Miren, aquí hay otros personajes, Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Prácticamente estamos entrando en lo mismo, ¿no? O sea que hay esa realce, ¿verdad? Esa motivación de parte del apóstol Pablo, pero también el Espíritu Santo le está dando esto, ¿verdad? Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes. Miren nada más, si vemos, a veces podemos ver a alguien que está flaqueando. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. O rogando. ¿Cómo uno puede, en el caso uno puede tener una plática común y corriente con una persona tratando de motivarlo, tratando de traerlo a Cristo Jesús? Pero nosotros no podemos hacer nada. Ese es nuestro trabajo, compartir el evangelio. Pero ¿quién es el que hace el trabajo perfecto, el que va a hacer que ese corazón de piedra se convierta en corazón de carne? El Espíritu Santo de Dios. Eso es precisamente lo que el Señor hace, ¿verdad? Que hace ese trabajo perfecto, hace ese trabajo que nosotros no lo podemos hacer. Nosotros compartimos la palabra, pero el que suaviza el corazón de la gente es Dios. Nosotros no podríamos hacer nada. No lo podremos lograr. Entonces, la importancia precisamente de la oración. ¿Qué sucede? Pues el enemigo posiblemente le tapa los oídos, los oídos a la persona, a la gente. Pero cuando nosotros oramos, rompemos cadenas. Bueno, Dios rompe cadenas, pero la oración, esas rogativas llegan hasta el trono de la gracia. Llegan esas y vienen esa contestación poderosa, y es cuando la gente es transformada. Es transformada, y precisamente los hemos mencionado cuántas veces. Cuando vamos se van a mandar a algún hermano a otro país, o se va a mandar para que lleve ese evangelio, no lo hacemos nomás así. Primero ayuno y oración. ¿Para qué? Para entrar a la dimensión espiritual, para debilitar esas huestes celestiales, esas potestades, esos gobernadores de tinieblas. Los debilitamos, y cuando vamos y compartimos la palabra, escuchan el evangelio de Cristo Jesús, escuchan de una manera poderosa, y escuchan ese mensaje poderoso en Cristo Jesús. Ya está el corazón dispuesto, pero esas potestades se debilitan a través del ayuno y oración. Esos potestades, esos principados se acaban, se debilitan, y es precisamente cuando viene la palabra de Dios, entra en el corazón de la persona. ¿Por qué? Porque hay una influencia malévola dentro en la gente que quiere controlarlos, y que es el enemigo. Como dice la palabra de Dios, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados. Entonces hay ese debilitamiento. Cuando usted viene y comparte la palabra, la persona la escucha. ¿Por qué? Porque ya Dios hizo ese trabajo. Nosotros simplemente compartimos la palabra de Dios, pero Dios es el que hace ese trabajo poderoso, ese trabajo de sensibilidad en la gente. Qué precioso saber eso. Y eso es importante para un cristiano, que primero, si usted va a ir a compartir la palabra, ore por la persona.
Ore por la persona, que el Señor toque su corazón, que toque su vida. Y ese es precisamente el mensaje que nosotros tenemos, ir y predicar el Evangelio. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A través del ayuno y oración. A la oración es algo poderoso, rompe cadenas, rompe toda, apatía de la gente. Si hay esa apatía, ¿qué es lo que hace el Señor? A través del ayuno y oración viene esa hambre por la palabra de Dios. Hay ese gusanito en el oído de la persona. Yo quiero escuchar, pero no es porque son ellos los que quieren escuchar, sino es Dios que puso esa hambre en el corazón de la gente. ¿Para qué? Para que puedan conocer de la palabra de Dios. Entonces es algo precioso. Qué hermoso saber ese mensaje que está en la palabra de Dios, que está ahí, pero como no conocemos la Escritura, pues no sabemos, pensamos y queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas. ¿Cuándo vas a poder? Nunca vamos a poder. Pero cuando se hace como dice la palabra de Dios, ¿qué va a haber? Un efecto poderoso. ¿Qué va a haber? Sanaciones. ¿Qué va a haber? Milagros portentosos en Cristo Jesús. Y eso es algo que Dios nos da como grande bendición. Ya estamos prácticamente, no alcanzamos a terminar, pero hicimos mención de la importancia de la oración, de las rogativas que tenemos que tener por nuestros hermanos en Cristo Jesús. Si hay alguien que te pide oración, hazlo inmediatamente. No esperes, porque a veces se te olvida, se nos olvida, y a veces es lo que hago inmediatamente. Vamos a orar en esto. Sí, vamos a orar. ¿Por qué? Porque es importante tomar la rogativa o la necesidad que está pidiendo esa persona, la hacemos presente ante Dios, y ellos se van a maravillar. Y va a llegar el momento así, en algún momento nosotros decíamos, oye, qué suerte tengo, mira qué pasó esto. No es suerte, Dios está en control. Dios es un Dios real, Dios es un Dios verdadero, Dios es tan más real que tú y yo, porque Él es el creador de nosotros. Pero cuando entras a la dimensión espiritual, entras a la dimensión de Dios, es algo poderoso, es algo precioso. Gracias al Señor por esta bendición que nos dio, ¿verdad? De saber que Él siempre está pendiente de nuestras necesidades, pendiente de nuestras peticiones, de nuestras rogativas. Ahí está pendiente. Le damos gracias al Señor por esa bendición que nos dio. Sí, conectémonos, esto lo hacemos cada miércoles, pero también tenemos servicios diferentes. Tenemos los lunes con las damas. Tenemos las damas, nuestras hermanas ahí congregándose también a través de esta plataforma los lunes a las 7:30. Para los que están en México es a las 9:30 de la noche. Pues una diferencia de 2 horas. Entonces, y los martes tenemos oración. Si usted tiene necesidad, hermano, conéctese los martes y mande un texto, así como lo está haciendo ahorita algunos hermanos que se están con, así como nuestra hermana Vilma Iraeta, que nos está diciendo la palabra de que Dios los siga bendiciendo. Gracias. Y es precisamente, puede mandar su petición y en ese momento se ora por esa necesidad. Hay mucha necesidad allá afuera. Precisamente es el propósito. ¿Para qué? Para que Dios conteste conteste esas oraciones. Dios supla las necesidades, porque hay mucha necesidad en el mundo y que no conoce de Dios, y es precisamente llevarlos. Que como dice una de las alabanzas, si tuvieras fe como un grano, y es pequeñito. Y eso es todo lo que se necesita. Y si no tienes mucha fe, Dios te ayuda. Señor, ayúdame con la fe. ¿Puedo pedir eso? Claro que puedes pedir. Yo no tengo fe, ayúdame. El Señor lo tiene en abundancia para ti. ¿Para qué? Para que veas esos milagros poderosos en Cristo Jesús. Gracias, que Dios me los bendiga. Yo sé que el tiempo se nos ha ido muy rápido,
pero le agradecemos al Señor que tenemos la bendición de poder compartir la palabra, donde el Señor, le pedimos al Señor para que Él siga manifestando su poder en nuestras vidas a través de la palabra de Dios, que es más viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Así lo dice la Escritura. Que Dios me los bendiga y vamos a orar para despedirnos. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que tú has sido, Señor. Yo te pido, Señor, a todos los presentes, Señor, que tú derrames ricas y exquisitas bendiciones sobre sus vidas, Señor. Cuídalos, protégelos, Señor, y aquellos hermanos, Señor, que estén en necesidad, yo te pido, Señor, que tú suplas cada una de las necesidades, Padre Santo. Y si hay alguno de ellos, Señor, que está diciendo en su corazón, yo quiero conocer, Señor, tú ponles, Señor, esa hambre en su corazón, Señor, para que ellos den ese paso. Que den ese paso, Señor, de buscar de tu palabra, Señor. Que ellos se puedan conectar con nosotros, Señor, y que podamos compartirles, Señor, de esa palabra poderosa, Señor, que tú haces, Señor, que tú das, Señor, para nuestras vidas, para tener una vida bendecida y en victoria en ti, Padre Santo. Todo esto lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, bendiciones, mis hermanos, y que Dios me los bendiga. Bendiciones.